vamos a empezar a aplicar el giro cinematográfico. Al que le moleste la palabra cinematograficidad, aplicar el principio de la cinematograficidad al arte prehistórico quizás parezca un poco anacrónico, dado que la palabra cine nos remite mucho a ese descubrimiento del cine como tal, ¿no? El cine desde el punto de vista más tecnocrático. Entonces también puede opcionalmente entender esto como pre-cinematograficidad. Pues sería una buena forma de establecer límites de tipo temporal. Les digo esto porque en algunas conferencias he tenido este problema, ¿no? Cada vez que presento esto a muchos participantes les parece que la palabra resulta un poco anacrónica. Entonces en este caso la salida, la forma en que podemos resolver el problema es quizás ser un poquito más conservadores y añadiendo esta preposición le damos un sentido histórico quizás más preciso, ¿no? Ya habíamos hecho algunos esquemas en torno a la representación de las artes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pintura tenemos que se trata de un arte bidimensional, ¿no? Esto es un buen ejercicio para hacernos una idea, ¿no? Tenemos en la pintura dos dimensiones claras. Estas dos dimensiones son evidentes, no están sugeridas, sino que están presentes de forma literal, ¿no? Entonces son explícitas. La profundidad, decíamos que en la pintura se puede sugerir a través de la perspectiva. Habíamos dicho que hay distintos tipos de perspectiva que simulan, por eso aquí también es importante entender que esto se trata de un proceso también mimético. Hay una serie de recursos que simulan la perspectiva. Habíamos mencionado que existían perspectiva en punto de fuga, perspectiva inversa, perspectiva atmosférica y también el caso del escorzo, que es la posición, ¿no?, que tiene el cuerpo, manteniendo, digamos, una especie de patrón de tipo proporcional, ¿no?, manteniendo las proporciones. Para tener un modelo cinematográfico completo en la pintura faltaría también la cuarta dimensión, que es el tiempo. Esta también estaría sugerida y los elementos, digamos que temporales, vendrían a estar simbolizados. No estarían presentes de forma literal, porque para eso necesitaríamos movimiento real en la escena. Entonces el movimiento va a ser una sugerencia por parte del artista. Por ejemplo, en la escuela de Atenas de Rafael tenemos claramente las dos dimensiones, largo y ancho, y la profundidad está simulada a partir de la perspectiva en punto de fuga. También notamos cómo los colores hacia el fondo se van volviendo más fríos, así que tenemos también perspectiva atmosférica y si se fijan bien también tenemos escorzos. Ahora, ¿dónde estaría el tiempo? El tiempo se encontraría en determinados recursos representativos que tienen que ver sobre todo con algunas de las leyes de la Gestalt. Por ejemplo, cuando se representan determinados gestos inclinados que denotan que existe conversación, alguien está señalando algún lugar, quiere decir que todo eso crea determinada dinámica de tipo temporal, ¿no? Eso en el caso de la pintura, ¿no? Entonces, como podemos ver, la obra es bidimensional, pero es cuatridimensional en la medida en que la profundidad y el tiempo se encuentran implícitos, se encuentran sugeridos. Un elemento importante aquí es que el que interpreta estos recursos implícitos es el ser humano. Quiere decir que si el ser humano no tiene una conciencia y una voluntad cinematográfica, no puede interpretar en cuanto tal estas dimensiones que están implícitas. Por eso es que les decía que es muy importante entender que la perspectiva cinematográfica es una perspectiva de tipo interpretativo. En el caso de la escultura, pudiéramos hacer un diagrama parecido, entonces tendríamos ya tres dimensiones explícitas, porque tenemos también profundidad, pero entonces faltaría el tiempo, el cual estaría sugerido. En esta obra, por ejemplo, de Bernini, la leyenda de Apolo y Dafne, vemos cómo se utiliza la línea oblicua y por supuesto también una serie de recursos para dar un sentido de movimiento.
Entonces crea como una especie de sentido del antes y el después, que es muy importante, ¿no? Como si estuviera en pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces aquí el tiempo lo tiene que interpretar, lo tiene que construir. Fíjense, lo que estamos haciendo aquí como espectadores es construyendo el tiempo, construyendo la cuarta dimensión. Y entonces es que la imagen se convierte en una imagen cinematográfica. Les decía que el que tenga reparos con utilizar la palabra cinematográfica también puede acudir al término precinematográfico, digamos si eso le resulta un poco aberrado desde el punto de vista histórico, pudiéramos decir. En el caso de la danza o las artes escénicas es mucho más cercana todavía al concepto cinematográfico, porque tenemos todas las dimensiones completamente, las cuatro dimensiones, pero nos faltaría entonces el cómo registrarlo, porque se trata de una expresión de tipo efímero, ¿no? En el caso de las artes escénicas, el problema sería el registro, el cual ya no es un problema hoy, pero como les decía, puede ser un problema de concepto, dado que entonces surgiría la pregunta de si se trata verdaderamente de cine o de teatro, dado que ha sido registrada con un recurso que es propio del cine desde el punto de vista tecnocrático. Pensemos, sin embargo, en que aquí es quizás la memoria la que funciona también como registro. Y también tenemos que tener en cuenta que hay muchas propuestas actuales de diálogo interdisciplinar entre teatro y danza y el cine, ¿no? Entonces se trabaja mucho pensando el punto de vista de la cámara, etcétera. Entonces ahí es cuando se establece esa conexión, ¿no? Que para nosotros es fundamental. Ahora, seamos un poco más radicales, pensemos en el caso de la música, ¿no? La música es todo un dilema aquí. Tengamos en cuenta que cuáles son, ¿no? O sea, las dimensiones en la música son de tipo sonoro, quiere decir que son ondas de aire que vibran en determinada frecuencia. Por lo tanto, no se pueden ver. Entonces quiere decir que tenemos todas las dimensiones sugeridas, a excepción del tiempo, que sí está en un estado puro magnífico. Entonces quiere decir que el espectador aquí trabaja muchísimo. En las artes escénicas tenemos todas las dimensiones, pero no hay registro. Esto es una diferencia, porque esto se registra, esto queda, la escultura, también la pintura queda registrada. O sea, la pintura y la escultura son las artes menos efímeras, se puede decir, ¿no? En ese sentido, porque soportan el paso del tiempo, pero sin embargo, entonces tienen un problema con la noción de tiempo desde el punto de vista literal. En el caso de las artes escénicas no hay ningún problema con las cuatro dimensiones, pero entonces no hay registro, ¿ya? Entonces el registro se tiene que compensar con la memoria del ser humano. Y por eso es que la música es tan abstracta, ¿no? Muchas veces tan difícil de decodificar, ¿no? Porque la única dimensión completamente explícita que hay en la música es el tiempo, ¿no? El resto de las dimensiones se encuentran sugeridas. Ahora, ¿cómo entonces la música sugiere estas dimensiones? Habíamos mencionado en la clase anterior la cuestión de la sinestesia. Entonces, la sinestesia es el recurso que nos permite construir con algunos sentidos la experiencia que solo es posible a través del resto de los sentidos. Por ejemplo, en el caso de la música, con el sentido auditivo, tenemos que reconstruir lo que se da de forma visual. Por supuesto, en la música también hay que tener en cuenta que hay un elemento visual importante que es la performance, o sea, la interpretación ya desde el punto de vista visual como tal, ¿no? Ahora, lo que sí en la música no deja de haber nunca es tiempo, ¿no? Incluso en la música que hace música con silencio. Ya sabemos, ya no solo que hay piezas musicales que son silencios completos, que en su momento quizás fueron muy revolucionarias, pero son perfectamente temporales. O sea, el silencio ese se tiene que dar en tiempo, al menos. Y también el silencio se usa mucho en la composición musical y en la interpretación como una forma de ir creando determinados espacios que también son rítmicos. Entonces quiere decir que el tiempo es primordial en la música porque hay una ausencia del resto de las dimensiones que hay que entonces corregir a través de el uso de otro sentido, digamos convertir un sentido en el otro, ¿no? Y eso es lo que se llama sinestesia. Entonces esto es una forma de que estudien un poco, es un buen ejercicio para todos aquí que vayan tratando de descubrir de esta forma esquemática cómo es que funcionan sus lenguajes creativos.
La literatura también, la literatura no es solo el texto, ¿no? Sino que la literatura precisa de determinada cadencia temporal, que es la que te va dando esa lectura y es una especie de inmersión, pero esa inmersión va a ser de tipo sinestésico. Yo soy de la idea de que la sinestesia es la clave de la expresión simbólica en las artes. O sea, me parece, ¿no?, que la sinestesia es un recurso que es incluso innato al ser humano. O sea, de hecho, los psicólogos dicen, no, porque tú eres sinestésico, quiere decir que le das, digamos, importancia a todos los sentidos, ¿no? Pero la sinestesia incluso va más allá del aspecto psicológico, tiene que ver con el aspecto estético también. Entonces, tanto como la voluntad cinematográfica, la sinestesia es también una experiencia que es radical, ¿no?, en el ser humano. Entonces, visto un poco esto, entonces podemos pasar a ir analizando un poco del arte prehistórico. No olviden cómo es que yo comienzo el texto mío acerca de la cinematograficidad del arte. Me gustó siempre esta frase de Aristóteles, ¿no?, que él dice que algunos con colores y figuras imitan muchas cosas reproduciendo su imagen, ¿no? En este caso sería la pintura y la escultura. Otros lo hacen mediante la voz, ¿no? Aquí sería la música, pero también se hace a través del ritmo, el lenguaje y la armonía. Entonces quiere decir que se imita todo tipo de experiencias y estas experiencias son de tipo temporal. Así que a mí siempre me pareció que esta definición de Aristóteles, con esto comienza el texto de la poética, él de alguna forma estaba dándonos una definición del cine, pero antes de que existiese como tal. O sea, se estaba haciendo cine, pero sin la cámara y sin el proyector, ¿no? Ahora, si nos fijamos, el arte prehistórico es un arte a veces es muy mimético, a veces también es simbólico. Hay obras que incluso también son muy frontales, como esta Venus de Willendorf, muy antigua. Es una obra que está realizada para ser apreciada solo de frente y muestra, digamos, cierta ausencia de movimiento. Quizás pudiéramos interpretar como una sugerencia de movimiento la idea de la voluptuosidad, ¿no? O sea, es una imagen que tiene muchas curvas y por lo general las curvas son muy importantes a la hora de hacerse una idea del movimiento, ¿no? Entonces, quizás la curva aquí, o lo voluptuoso, constituye un elemento precinematográfico. Incluso quizás la ausencia total de movimiento en una imagen, ¿no?, en una imagen absolutamente frontal, significa, en dependencia del espectador, que esa imagen puede sugerir movimiento, porque es que se crea como una tensión, ¿no?, entre lo inmóvil y lo móvil, ¿no?, entre lo estático y lo alterno, ¿no? Claro, si en la imagen encontramos los dos principios, es todavía mucho mejor, porque digamos que sí podemos establecer una dialéctica, un proceso que va desde la inmovilidad a la movilidad o de la movilidad a la inmovilidad. Sin embargo, en el arte prehistórico también hay una representación del movimiento. Es muy importante para el artista prehistórico el movimiento porque no solo es movimiento en cuanto tal, sino que para él tiene la carga de la vida propiamente, ¿no? Quiere decir que si este artista lo que está es haciendo su magia, recuerden que es un arte mágico completamente. La idea de que yo poseo este animal, por ejemplo este caballo, estaría más clara mientras más vivo parezca, ¿no? Entonces eran muy buenos observadores, tenían grandes reflejos realmente e incluso podían captar movimientos que para el ojo actual nuestro es imposible, ¿no? Todavía se habla mucho de la forma en que lograban capturar las secuencias del movimiento. Esto no es para nada simple. A partir del siglo XIX fue que se empezó a descubrir cómo es que son las secuencias del galope de los caballos, pues son tan rápidas que el ojo no puede. Pero el hombre prehistórico, este caballo es perfecto. Cualquier cambio aquí iría en contra de la lógica de la especie. Dejaría de ser un caballo y estaría cabalgando como un camello, como una jirafa, como un dromedario. Entonces, el hombre prehistórico era capaz de captarlo muy fácil. También aquí hay otros elementos. Estas flechas que vemos aquí sugieren también el movimiento. Esto crea una dialéctica causa-efecto que va a ser muy importante. El caballo está reaccionando ante el ataque, entonces todo eso alimenta el acontecimiento. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, para Da Vinci era imposible
O sea, este caballo que aparece en los manuscritos de Da Vinci está muy hermoso desde el punto de vista de las proporciones, muy estilizado, pero las secuencias del galope son un desastre, así como está representado, y realmente debería estar representado de estas dos maneras. No porque Da Vinci fuera un mal dibujante, sino porque no tenía los mismos reflejos de tipo visual que tenía el hombre de la prehistoria. Entonces, de alguna forma en la prehistoria hay mucho del cine. Arnold Hauser, que es un historiador fundamental del arte, lo deja muy claro en su texto de Historia del Arte. Dice que en este arte prehistórico descubrimos estudios de movimiento que nos recuerdan ya las modernas instantáneas fotográficas. O sea, quiere decir que estas representaciones son más precisas que cualquier representación hasta la fotografía. Esto no lo volveremos a encontrar hasta las pinturas de Degas o Toulouse-Lautrec, que realizan estas pinturas en una época en que ya existe la fotografía y por lo tanto pueden aprender mucho mejor de los reflejos. Dice, los pintores del Paleolítico eran capaces todavía de ver simplemente con los ojos matices delicados que nosotros solo podemos descubrir con ayuda de complicados instrumentos científicos. Entonces, de aquí que Da Vinci cometiera tantos errores, ¿no? Otra forma de mostrar el movimiento, fíjense que estos son ejemplos del principio de la cinematograficidad, es creando imágenes compuestas. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos rinocerontes que se están enfrentando. Si se fijan, el enfrentamiento es lo que sugiere entonces el movimiento. Fíjense cómo hay cierta tensión también. Estas tensiones que se crean también son muy provechosas. Y por supuesto el contacto. A mí me gusta mucho que descubran en este tipo de imagen, descubran la zona de tensión. Una vez que realicen el análisis del enfrentamiento, o sea, la dirección es fundamental, pero también la tensión de los miembros y el lugar donde hay mayor contacto físico y hay mayor tensión en la obra. Esto es una especie de recurso explosivo a la hora de expresar determinado movimiento. Entonces, el principio de la cinematograficidad está en estas obras de una forma, pudiéramos decir incluso casi hasta sublime. Los pintores de la prehistoria incluso fueron bastante arriesgados porque no se conformaban con tener una imagen fija, o sea, notaban que la pintura no captaba el movimiento, se daban cuenta de la restricción que les ofrecía las 2D o las 3D, y entonces miren lo que hacían, ¿no? Este bisonte tiene 4 miembros en cada posición, la posición delantera y la posición trasera. Era como una especie de una serie de fotografías y hubieran tratado de captar la secuencia de la caminata. Miren este otro esquema también, aquí podemos observar, trabajan las distintas posiciones que puede tener de acuerdo al barrido, ¿no?, que daría la imagen. Entonces esa era la forma que tenían ellos de conseguir que la representación estuviera viva. De hecho, para ellos no existía ninguna diferencia entre esta representación y el animal real. Miren también cómo utilizan el recurso de ladear la cabeza, ¿no? O sea, está moviendo la cabeza. Incluso miren con qué soltura trabajan estos trazos. Increíble, ¿no? Eran dibujantes magníficos. Y con el paso del tiempo incluso se van complicando mucho más. Esta imagen aparece en el documental de Herzog que van a ver en estos días. Miren cómo esta imagen aquí de este rinoceronte, lo que han hecho es como una especie de estela, ¿no? Entonces se puede observar cómo va dejando trazos que muestran esa especie de barrido que es de tipo temporal. Uno pudiera pensar que se trate de varios rinocerontes, pero la posibilidad más interesante es que la imagen está replicada para precisamente conseguir el movimiento. Lo mismo ocurre con estos leones. O sea, la replicación, la repetición de la imagen es un recurso cinematográfico infalible. Entonces el principio de la cinematograficidad es indudablemente inherente a la obra de arte desde sus orígenes. Por eso me extrañó siempre que existiese un principio de la frontalidad, pero que nunca se hubiesen referido a un principio del movimiento, que sí lo hizo la Gestalt, pero la Gestalt lo hizo desde una posición de tipo más bien psicológico, ¿no? Entonces siempre me sorprendió que ningún historiador del arte hubiese concebido una contrapartida al principio de la frontalidad, que es precisamente lo que proponemos en esta clase con el principio de la cinematograficidad. Una especie de complemento. La idea en última instancia es que
uno no excluye al otro, sino que en la medida que se combinan es que se crea verdaderamente el efecto de tipo cinematográfico, ¿no? También la figura humana es fundamental, quizás no sea tan realista, no la representan de forma tan realista. Los animales son más realistas en la cultura prehistórica, pero sin embargo miren que bien está entendido el funcionamiento, la tensión de los arcos. Miren cómo aquí se nota ese esfuerzo y la flecha en el animal. Entonces se crea este efecto, esta dialéctica causa-efecto. La dialéctica causa-efecto es muy común en las culturas antiguas porque también es una dialéctica entre la vida y la muerte que digamos que es de las comprensiones del tiempo más antiguas que hay, ¿no? También tengan en cuenta que se trata de culturas que entienden el tiempo de una manera más bien circular, ¿no? Pero bueno, aquí en esta imagen ahí está como descompuesta, ¿no? Podemos descomponer en dos partes, la causa y el efecto. La cerámica todavía a veces me llama mucho más la atención porque es mucho más sofisticada, ¿no? Es este objeto redondo que el alfarero trabaja circularmente y entonces deja una huella temporal. Entonces es sabido ya que esta circularidad es la representación del tiempo o de lo que entendían por tiempo en la prehistoria. Es un tiempo de tipo circular, así que por lo tanto el pasado, presente y futuro aquí es muy difícil de... Es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Esta comprensión del tiempo, que es bastante compleja, porque entiende pasado, presente y futuro casi de forma simultánea, o por lo menos está en un proceso siempre de retroalimentación uno con otro, es el que observamos también en la cultura andina, ¿no? La cultura andina, la comprensión del espacio-tiempo es relativa, ¿no? Y por eso el quichua es un idioma que incluso tiene una forma muy peculiar de utilizar los tiempos futuro, presente y pasado. ¿Por qué? Porque no hay esa comprensión lineal que tenemos el tiempo, ¿no? Nosotros, ¿no? En la actualidad. Esta comprensión circular del tiempo es más originaria, ¿no? Recuerden que el tiempo siempre lo van a entender en relación con el espacio. Tiempo es igual a materia, espacio, en transformación. Tal es la importancia de esto que, por ejemplo, los griegos usaban la palabra cronos, que viene del verbo kiro, que significa cortar. O sea, hasta para entender el tiempo se lo tienen que representar. Y lo mismo pasa con la otra palabra, kairos o kairos, que también significa cortar. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay forma de representarse el tiempo si no se le hace de forma espacial. Entonces, quiere decir que la imagen es una buena forma es una de las expresiones que tiene el tiempo. O sea, el tiempo en sí mismo no existe, sino se manifiesta a través de la imagen. Entonces eso viene a reforzar mucho más esta cuestión. Miren, por ejemplo, esta vasija prehistórica, como incluso el tiempo aquí ya se encuentra un poco fragmentado. Esto lo que muestra es que hay distintas líneas de tiempo, o sea que es completamente relativo, sigue distintos caminos y al mismo tiempo se crea cierto efecto de proporción dorada, ¿no? Tiene que ver con el número de Fibonacci, que sabemos que es una forma muy interesante de interpretar la realidad, ¿no? O incluso cuando se representa la imagen humana, un acontecimiento determinado en la vasija, y si se fijan, la vasija lo que va a crear es una continuidad. Vamos a tener una secuencia infinita del mismo acontecimiento. Si se comenzamos a girar esta escena, vamos a ver que no tiene fin, ¿no? Entonces es como que la idea del tiempo circular y la del tiempo relativo es para el hombre de la prehistoria y durante mucho tiempo, ya veremos hasta cuándo. Probablemente esta imagen se mantiene hasta los tiempos helenísticos, el siglo IV antes de Cristo, en que comienza a escatologizarse la comprensión del tiempo y entonces que aparece por primera vez la comprensión lineal del tiempo, que es la que manejamos nosotros y que es una abstracción completa del tiempo, porque realmente no obedece a las circunstancias, ¿no? Todos sabemos que el tiempo es relativo al ser humano, a las experiencias que tenemos, ¿no? El tiempo puede ser una eternidad, pero también se nos puede pasar muy rápido, en dependencia de en qué circunstancias nos encontremos. Entonces, todas estas artes son registros del tiempo, pero registros que están realizados en distintas épocas, ¿no? Miren lo que dice Edgar Morin acerca del arte prehistórico. Dice,
Este peregrinaje nos lleva no solamente a los orígenes de la ciencia física, sino también de la religión, la magia y el arte, pasando por la fantasmagoría. 5000 años antes, en las paredes de las cavernas de Java, el Guayán realizaba sus juegos de sombra, o sea, el chamán. Los cultos griegos de misterio practicados en su origen en las cavernas iban acompañados de representaciones de sombra, según la hipótesis de Jan Zielinski, quien de este modo cree explicar el origen del mito platónico descrito en el séptimo libro de la República. ¿De dónde proviene pues el cine? Su nacimiento lleva todos los caracteres del enigma y cualquiera que se interrogue sobre él se extravía en el camino, abandona la búsqueda. Entonces, a partir de este hermoso fragmento es que podemos de alguna forma sustentar nuestra idea y seguir avanzando en este análisis de tipo cinematográfico o precinematográfico. Existen muchos testimonios, lo que pasa es que son los que menos se estudian actualmente, donde se habla de esa preexistencia del cine. Edgar Morin es uno de los precursores de esta idea. También, como vimos, Hauser, Bergson es otro autor también muy importante.